Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Nuestro invitado de hoy es el Dr. Gluder Quispe, teólogo, historiador y también rector de la Universidad Peruana Unión. Queremos darte la bienvenida. Muchas gracias, es una alegría estar nuevamente aquí con usted. Bien. La historia de los comienzos del movimiento adventista en el Perú es apasionante porque revela el poder de Dios para vencer obstáculos y cambiar vidas. Y entonces te pregunto, para iniciar el diálogo, ¿qué te atrajo a estudiar esta historia dramática de los comienzos de la Iglesia Adventista en el Perú? Bueno, en principio mis estudios doctorales fueron parte de estudios adventistas, que tiene que ver con estudio de la doctrina, estudio de la teología adventista, historia de la iglesia también. Trabajé casi 5 años en el Centro de Investigación Adventista allí en Andrews University. Y un día, mientras caminaba por los lugares donde estaban almacenadas unas cajas, vi Perú, la historia del Perú, y encontré allí más de 20.000 cartas que venían de Perú, que habían sido coleccionadas en Andrews. Y eso me trajo mucha curiosidad. Encontré muchas cartas originales. ¡Qué lindo! Que comencé a decir, un día esto tiene que escribirse. ¡Qué bien! Pues empecemos para ayudarles a nuestros televidentes a situar al Perú allí. ¿Cuáles son los países vecinos? Bueno, nosotros vemos ahí en el mapa que tenemos al norte Ecuador, al oeste tenemos a Brasil, Colombia, parte Bolivia, y al sur está Chile. Son países vecinos que tenemos. Bien, uno de los grandes países de Sudamérica. Y aquí está la tapa del libro que estás por publicar y que te ha llevado tiempo resumir toda esta historia apasionante. Entonces, de esto vamos a hablar, y te pregunto, para darnos una idea a nuestra audiencia, ¿cuál era el trasfondo social, económico del Perú a fines de los 1800 y principios de los 1900? Es interesante, nosotros como país peruano llegamos a ser una sede de lo que vendría a ser la Inquisición. Santa, en realidad no fue muy santa, ¿no? Sí. México fue la otra sede. Había mucha persecución religiosa. No fue fácil para el protestantismo ingresar al Perú. En ese marco religioso católico también vemos a países vecinos. Nosotros por los años 1880, fin del 80 y hasta el 83 tuvimos la guerra con el Pacífico, es decir, Perú estaba aliado a Bolivia y Chile peleaba con nosotros. Pero es algo interesante porque después de allí va a venir el Evangelio como hermandad. Básicamente es el panorama donde había una restricción religiosa, no era abierta, el catolicismo primaba, y donde la gente monogal era la que tenía las tierras de toda la gente. Sí, porque ahí entran también los dramas de los aborígenes, ¿verdad? Exacto. Que eran prácticamente esclavos allí. No se le permitía leer ni escribir, menos aún escribir, ¿verdad? Porque se le quitaba la tierra. Y tenía una vida corta, en torno a los 35 años. Sí, un promedio, porque lamentable, especialmente en la zona de la sierra, el sur del Perú, donde lamentablemente ellos se dedicaban a pichar coca, a masticar coca o al alcohol, ¿no? Y la vida era muy, muy terrible en esa zona. Qué triste. Entonces me hablabas de la llegada del Evangelio Adventista desde Chile. El 26 de junio de 1898 existía por aquel entonces solamente la misión chilena. Y ese 26 de junio, la Junta de Misiones Extranjeras de la Asociación General dice que Chile va a atender ahora Ecuador, Perú y Bolivia. Y cuando ellos atienden ahí, en el mes de agosto, es las primeras 2 delegaciones que envían al Perú. Eran laicos. Por un lado, llegaron en primer lugar a Callao, en dirección a Lima. Y en la parte de abajo era a Mollendo, en dirección a Arequipa. La primera, la del Callao, tuvo éxito. Allí con Escobar y otros vinieron, sufrieron,
no tenían el suficiente dinero, pero avanzaron con el Evangelio. El grupo de Mollendo que llegó a Arequipa se fue a la plaza principal, allí, en el mercado principal, San Camilo, y la gente comenzó a gritarle que se vayan esos protestantes, los arrestaron a ellos y tuvieron que ser deportados nuevamente para Chile. Habría que mirar los periodos del adventismo en el Perú. Primero estamos hablando de un inicio, 1898 hasta 1905. Sí, y aquí me hablabas de este Ramón Beltrán. Sí, ¿Quién fue Ramón Beltrán? En ese grupo primero de Lima, para hablar de Beltrán, es el primer bautizado peruano, es Ramón Beltrán. ¡Qué bien! Él, hasta que se organizara la misión peruana, que fue en 1906, fue en su casa donde se reunían los adventistas. Fue un pionero adventista que prácticamente representa a lo que vendría a ser el pionerismo dentro del adventismo en el Perú. ¡Qué bien! Julio Nerio Espinosa, que era también otro peruano, que fue el primer colportor, el primero que recibió una licencia misionera de la iglesia adventista. Beltrán fue un laico, pero estamos hablando de Julio Nerio Espinosa, el primero que recibe su licencia misionera. El siguiente nombre que mencionas en tu libro es el pastor Perry, que representa el primer misionero de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco de él. Y justamente Perry llegaba ahí por el mes de octubre de 1905, enviado para que comenzara la obra. Y es en su periodo que comienza a organizarse allí en Argentina. Se cree que es el 20 de mayo de 1906 que empieza oficialmente la misión peruana. Dividido ahora de la misión chilena, aunque ese entonces se llamó la misión del Occidente, porque ella incluía Chile, incluía Bolivia, Ecuador y Perú. Pero ahora se estaba dividiendo. Estaba la misión peruana, la misión ecuatoriana, la misión boliviana y la misión chilena. ¡Qué bien! De modo que Perry trae el concepto de organización. 1906 a 1913 es la organización que es la misión peruana. Y por ese tiempo empiezan a surgir las primeras congregaciones. La primera iglesia fundada fue en el año 1907, de lo que hoy conocemos la Avenida España. La segunda iglesia tiene una historia larga porque ahí aparece la figura de Fernando Stahl en 1911 hasta el año 1913. Es en ese periodo que llega Fernando Stahl. Sí. Yo tengo una foto aquí en el campo y también en la ciudad. Sí, ¿verdad? Esa foto que nosotros vemos allí es la foto de la tercera iglesia. Y esta de acá, en 1912, es la iglesia de Lanca de Otao, en la Sierra de Lima, donde vemos ahí los hermanos reuniéndose. Es una bonita historia porque es fruto básicamente de lo que vendría a ser la primera iglesia de la Avenida España. Ellos llegaron a esa iglesia y fundaron su propia iglesia allá en Lanca de Otao. Bien, esta sería entonces la Avenida España. La iglesia. Claro, ahora, hoy en día ha cambiado totalmente, la fachada es diferente. Pero, sí, es una foto histórica, sí, digamos. Exacto. Ahora, dos nombres que uno asocia generalmente con la misión en el Perú son los nombres de Fernando y Ana Stahl. Y vamos a mostrar una foto de ellos. Fernando Stahl tuvo 7 puntos misioneros. A ver. Empezó en Ohio, primero allí cuando la iglesia le entregó a Fernando Stahl para que cuidara un sanatorio y luego ellos lo compraron. Con ese dinero tuvieron 2 hospitales y con ese dinero que vendieron, él mandó una carta a Elena G. de Huay y le dijo: quiero ir a cualquier parte del mundo, si me mandan al África, a Madagascar o a los Incas de Sudamérica. Menciona a los Incas. Incas de Sudamérica. Y cuando llegó en 1909, cuando apareció la última vez Elena G. de Huay en público, él se encontró con ella y le fue presentado el presidente de aquel entonces todavía Unión Sudamericana. Todavía la división empieza más adelante, en 1916. Entonces se presentaron y justo estaban buscando un reemplazante para Bolivia, un presidente de la misión boliviana. Estuvo ahí el pastor Westlaff y el pastor Thoman, que era el presidente boliviano, y el otro era el presidente de Sudamérica. Y le dijo: ¿quieres presentarte? Sí,
pero no tenemos dinero para darte. Invierte. Entonces digo, yo tengo dinero acá, porque él había vendido sus 2 clínicas que tenía. Y así llegó a Bolivia, por Mollendo. Ya en Perú, en la zona del sur, en Puno, había ya hermanos. Pero cuando él llegó a Bolivia y trabajó 2 años allí, él trabajó básicamente, permaneció en la embajada o cerca de la embajada de los Estados Unidos, y ahí se movilizaba por toda Bolivia. Pero cuando llegó a Platería en 1910, se quedó asombrado de esa tarea, a tal punto que él decidió renunciar a ser presidente para venir y trabajar con la gente del sur del Perú, ahí en Platería, ¿no? Bien. Entonces, primero es Ohio, Sí. 7 puntos misioneros. Segundo es Bolivia. Ellos trabajaron en las zonas altas del Perú con sus problemas de altura. Exacto. Y también luego fueron a las cuencas del Amazonas en el noreste del Perú. Tercero, el altiplano del Perú hasta 1918. Y después ellos fueron a Europa y hablaron muchas historias. La iglesia le envió a Europa por 6 meses y contaron muchas historias. Una de las famosas es la piedra partida, ¿no? Y de ahí volvieron a Lima. Y en Lima y el norte del Perú ellos trabajaron durante 2 años. Esto es poco que se habla de él. Ese es el siguiente punto misionero. Y fundaron iglesias como Azcopa y en Trujillo y muchas otras zonas del Perú, el norte del Perú. Después se fueron a la ceja central del Perú, 5.º punto misionero. Después se fueron a Iquitos, al Amazonas, donde fundaron la clínica Anestal, que es conocida ahora. Y cuando ellos se jubilaron, cuando él se jubiló, la predicación no tiene jubilación, doctor. Así es. Volvió aquí a California y aquí en California pidió una iglesia. Y él terminó predicando a los indios de Norteamérica, aquí en el norte de California. Qué interesante. 7 puntos misioneros de la familia Stahl. Qué modelo. Pues vamos a hacer un paréntesis, doctor, y vamos a reanudar nuestro diálogo para ver un poco más de este panorama de los comienzos de la Iglesia Adventista en el Perú. Ya regresamos, no se vayan. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Seguimos nuestro diálogo con el doctor Gluder Quispe, rector de la Universidad Peruana Unión, historiador que nos viene contando a grandes rasgos cómo comenzó la misión adventista en el Perú. Una historia apasionante. En 1914 se organizó lo que vendría a ser la Unión Incaica. Ya pasamos de misión peruana a Unión Incaica. 1914 todavía Fernando Stahl estaba en Puno, pero ya en el Perú, en el norte del Perú, en la selva del Perú, había ya pequeños grupos, en Hilo, en Tacna. Tenemos mucha historia de pequeños grupos, especialmente grupos de escuela sabática. Una pareja que continuó la obra de los Stahl cuando regresaron fueron los esposos Calvermater. Si recuerdo bien, su nombre es Pedro y Guillermina. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos? Cuando Calvermater viene al Perú, viene a reemplazar a Fernando Stahl. Claro, como ahora ella era la Unión Incaica, que era parte de Ecuador, Perú y Bolivia, y estaban viniendo ahora de la Unión Austral, ¿verdad? Sí. Viniendo de la Unión Austral, enviado como un misionero. Ya no estamos pensando en Norteamérica, estamos pensando gente de Sudamérica que viene al Perú. Y que ya habla español. Exacto, y es interesante, como si Fernando Stahl y Anne Stahl trabajaron en la zona Aymara,
Sí. Un lenguaje distinto, una cultura distinta, un poco más duros, firmes, pero cuando das todo el corazón te aman, te quieren. Calvert Matter trabajó en la zona quechua. Y en la zona quechua también tenía las dificultades. Hay muchas historias de él, cómo fue perseguido. Y especialmente en Laro, cuando murieron 9 hermanos atacados por todo, y llevados por los curas de aquel entonces y perseguidos. Qué intolerancia, ¿no? Pero Pedro Calvert Matter no solo trabajó allí, recordemos que es ahora la Unión Incaica, trabajó también en centro y las partes de la selva del Perú. Su influencia, un hombre firme, sabía el propósito por la cual fue enviado y estuvo predicando el Evangelio tanto en la zona sur como el centro del Perú. Y tenía la ventaja de que su esposa era enfermera, Exacto. De modo que era partera y ayudaba en las operaciones. Era adecuado a lo que era la pareja Stahl, porque los Stahl también eran enfermeros, sí. Y ahora era adecuado a reemplazar por un hombre que era una inspiración para las personas. Ahora, estábamos hablando de los obstáculos que encontró el movimiento adventista, que es un movimiento bíblico, es un movimiento destinado a ayudar a la gente, pero encontró obstáculos. Estaba sacando cuentas. Una era el clima y la altura, porque Puno y Juliaca están muy altos. 3.820 metros sobre el nivel del mar. Altísimo, y el oxígeno está más limitado. Es fuerte. Eso es una de las razones por las cuales Fernando Stahl tuvo que retirarse de allí. Después, antes de irse y jubilarse, volvió nuevamente a esas zonas y recordaba los momentos que él vivió. Aparte del clima, que realmente es atroz, porque el aire falta y porque las casas no son adecuadas, no tienen calefacción. Nada de eso. Y el techo es de calamina y alguna vez, en aquel entonces mayormente de paja. El otro factor me parece eran las enfermedades autóctonas que mataron incluso a algunos de los misioneros. Es interesante cómo Dios preparó un enfermero para después ser un pastor, porque en realidad Fernando Stahl fue un enfermero y la esposa también. Y ellos ayudaron a la gente estaba acostumbrado a pichar coca, masticar coca, la gente estaba acostumbrada a tomar el alcohol puro y dañaba su cuerpo. Y él les enseñó la higiene, les enseñó a cómo cuidar su cuerpo y alimentarse, la forma como vestir. Tuve el privilegio de trabajar en esas zonas. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo fui llamado a Lima. Pero por alguna razón, un profesor mío me dijo, anda a ese lugar. Y yo estaba diciendo, pero si estaba bien cómodo en Lima. Primero trabaja en tu tierra, porque soy también de esa zona, pero no conocía la historia. Y trabajé en los mismos lugares que Fernando Stahl trabajó. Qué lindo. Qué lindo privilegio cuando ahora miro de atrás la vida y digo, por alguna razón me llevó el Señor. Y puedo comprender mejor ahora la historia de Fernando Stahl, porque la gente, cuando yo trabajaba en misionero también, había lugares donde teníamos que viajar con mochila encima y 7 montañas, y la única manera de llegar era a pie. No podías usar ni bicicleta. La gente, estamos hablando de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Un lugar llamado Finafina, donde la gente se duerme a las 3, 4 de la tarde porque el frío es atroz, pero se levanta a las 2 de la mañana. Y esa es la hora que el pastor debe visitar a cada una de las personas. ¡Qué bien! Felicitaciones, Gluder. Dios preparó ese camino, interesante. Ahora, ¿cuáles serían entonces los métodos que se usaron ahí al principio que dieron mejor resultado? 2 factores importantes. Primero, el asunto de la salud. Cómo hacer que la persona mejore en su estilo de vida. Higiene, el cuidado de su cuerpo, el cuidado de la alimentación, la bebida, etc. Segundo, la educación. En 1911 nace nuestra escuelita ahí de platería. Claro, anteriormente había un cacique que estaba comenzando a hacer Camacho, ¿no? Una escuela, pero todavía no era adventista, porque él estaba pensando más en la educación de sus coterráneos, que él sepa leer y escribir. Pero es los Stahl que ponen la decoración, la integridad de una educación, que es la educación adventista. Y es en la educación adventista donde, especialmente la misión del lago Titicaca, se abren muchas escuelas. Alrededor de 100 escuelas, en cada una de los templos que había una escuela allí. ¡Qué bien! Ahora, un factor que le dio estabilidad a todo esto de que venimos hablando
fueron algunas de las instituciones. Me hablabas, por ejemplo, de la Clínica Americana en Juliaca. Sí, en 1922 se funda esta clínica, allí en Juliaca. Juliaca tenía una estación de tren y a una cuadra comenzaron a hacer una clínica. ¿Por qué? Gracias a la influencia de los Estal. Porque los Estal primero hicieron su clínica en Platería. Era una clínica que era básicamente para primeros auxilios. Pero Johnston vino después y armó esa clínica, que hasta ahora es un referente en la zona, es muy referente en la zona. Otra institución que ahora muestras en el contexto moderno es esta clínica Good Hope. En 1947, tal vez habría que poner una en medio, sí, que es la clínica Enestal en 1926, y en 27 se concretiza. 20 años después aparece la clínica Good Hope. En realidad empezó con Good Hope, después pasó a Clínica Adventista en Miraflores, y ahora volvió nuevamente a la clínica Good Hope, que tenemos allí 12 pisos muy bonitos. Está en el lugar más importante y bonito de la ciudad de Lima. Otro elemento que le da estabilidad es la universidad de la que tú eres rector ahora. Sí, la Universidad Peruana Unión ha cumplido un rol importante en la formación de líderes para el Perú. En 1919 esta misma visión educativa ayudó allí en Miraflores, comenzando en Miraflores, después para trasladarse en 1946 la Universidad Peruana Unión, que este año está cumpliendo 100 años. Ha tomado muchos líderes. La mayoría de los líderes que existe, podría decir 99%, para no exagerar, son líderes que salieron de esta institución. Un factor que ha traído también estabilidad y una muy buena imagen de la iglesia es ADRA Perú. ¿Qué ha estado haciendo ADRA, esta agencia de desarrollo? Esto se fundó en 1965. ADRA, en aquel entonces no se conocía ADRA, era OFASA, sí, donde realmente ayudó mucho a la comunidad de todo el Perú. OFASA fue un centro social donde la gente asistía y conocía el Evangelio a través de los alimentos y de la ropa que ellos repartían. Y en los rescates también de los terremotos. Que sí, verdad. En 1970 nosotros tuvimos un gran desastre allí en el Perú. Veo que estamos avanzando. ¿Cuál es la situación de la iglesia adventista hoy? Hay dos uniones, peruana del norte y del sur. ¿Cuál es el número de miembros aproximados ahora en el Perú? Tal vez para recorrer y seguir nuestro lineamiento, sí, recordar que pasamos en 1906 de misión peruana, ¿verdad? Hasta 1913, 1913 hasta 1995 llegamos a ser Unión Incaica, 1996 Unión Peruana. Pero eso no duró mucho, solo hubo 3 presidentes ahí para dividirnos, porque la iglesia estaba creciendo. En el año 2007 nos dividimos Unión del Norte y Unión del Sur. Hay 2 uniones allí. La Unión del Norte tiene 5 campos misioneros y la Unión del Sur tiene 7 campos misioneros. La Unión del Norte tiene una universidad y el Radio Nuevo Tiempo, y la Unión del Sur tiene 3 clínicas y ADRA. Esto más o menos está dividido. Entonces, la población que tenemos, estamos hablando casi de 500,000 juntando ambas uniones. ¡Qué bien! Sí. Pues mira, se nos está acabando el tiempo. Te iba a preguntar acerca de tus propias raíces adventistas. ¿Tus abuelos fueron los primeros que conocieron el mensaje adventista? ¿Qué los atrajo a ellos? De parte de padre. De parte de padre. Yo creo de que la influencia de Fernando Estal, allí en 1914, cuando dejó la piedra partida, mi abuelo vivió cerca a Omuchi, donde fue la piedra partida. El lugar es Mo, Yoquesani. Y mi padre nos contaba, porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años, pero él nos contaba y nos decía que mi padre era uno de los predicadores, que iba y ayudaba a las personas. Luego mi padre vivió solo 35 años. Pero fue un hombre muy influyente. Yo recuerdo bien el día que él descansó. Él fue enterrado en nuestro cementerio adventista, ahí en el Colegio Adventista del Titicaca, en Chuyunquiani, donde ahí en el cerro hay un cementerio adventista.
y estaba a 6 kilómetros. Había 6 kilómetros de carro siguiendo a mi padre, de mucha influencia. Un hombre muy cristiano, primer anciano de siempre en todas las iglesias, y que gracias a él hemos adquirido el hecho de haber seguido esto. Siempre quería ser pastor. Probablemente el día que yo dije a mi madre, mami, me voy a ordenar, mi madre me dice, tal vez tu padre no hubiera querido. Y le digo, ¿por qué? Si él era buen cristiano. Me dice, no, tu padre lo tendría tan santo el ministerio que decía que no era para nosotros. Y creo que ha sido un hombre que ha influido mucho en mi vida y que por eso yo decidí ser pastor. Estás continuando el camino de tu padre. Hay una foto aquí de tu familia. Dinos quiénes están aquí, cómo se llama tu esposa. Mi esposa Jenny, Silvana, yo le digo más Silvana, sí. Silvana Kea. Mis 2 hijos allí, mi hija mayor que es Yerlin y Harley. ¿Están estudiando ellos? Y Yerlin ya está trabajando, ella está en Michigan, trabajando ella es trabajadora social, trabaja en un centro de rehabilitación para juveniles, como trabajadora social y terapista allá. Y mi hijo en estos momentos está haciendo sus prácticas de laboratorio clínico, él está en Andrews University, en Medical Laboratory Clínico, y está en un hospital adventista allí en Ohio. ¿Como laboratorista? Es laboratorista, sí. Está. ¿Y tu esposa colabora contigo? Sí, mi esposa, vivimos los dos ahora en la Universidad Peruana Unión. Ella es la encargada del programa psicológico, de orientación psicológica de la universidad. Tiene a cargo a los psicólogos de la institución. Felicitaciones y muchas gracias, Gluder. Para mí, muchas gracias. Por contarnos esta historia apasionante en forma muy resumida. Y a nuestra audiencia les decimos gracias por acompañarnos en esta visión panorámica de los comienzos del ministerio y la misión adventista en el Perú. Una historia apasionante, llena del poder del Espíritu Santo. Y los invito a que sigan orando por nuestros hermanos en el Perú y preparándonos juntos para el regreso glorioso de Jesús. De modo que seamos sus embajadores en este mundo hasta que Él venga en gloria. Que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.